Bueno, vamos a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, por favor. Y si quiere poner su marcador ahí, que vamos a regresar a ese capítulo en este mensaje. Primera de Reyes 19 y versículo 1 dice: Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho. Y Elías es un profeta de Dios que destruyó los 450 profetas de Baal, ¿cierto? Ese que oró y el fuego bajó desde el cielo para quemar su holocausto, pero con todo lo que hizo los profetas de Baal nada pasó, porque ellos no alaban a Dios, alaban un Dios falso por ahí. Entonces el rey Acab había dicho eso a su esposa Jezabel, que sigue a esos dioses falsos, y dice en versículo 1, y como había pasado a cuchillo todos los profetas, y envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y así me añaden, si mañana a esas horas yo no haya puesto tu alma como la de uno de ellos. Entonces ella mandó una amenaza de muerte a Elías. 3. Y él hubo temor y levantóse y fuese por escapar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro. Nota eso, enebro con E mayúscula. Y deseando morir, se dijo: Basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos acerca de los enebros. Y Señor, también pido que me use como un instrumento para su gloria para dar este mensaje, y para que los que están escuchando reciban exhortación acerca del asunto de enebros. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y nota que Elías, después de escuchando este mensaje de esa reina mala Jezabel, él decidió coger y ponerse debajo de este enebro, y eso es un árbol, ¿okay? Es una planta. Y debajo de ese enebro él reflejó acerca del mensaje y enfocó solamente en eso, y dijo a Dios que él no merece vivir, que él debe morir, como si fuera que él estaba creyendo lo que había dicho esta mujer. Okay. Y mi pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios había tomado un tiempecito para hablar de este enebro y más que todo en español ponerlo en mayúscula? Él quiere que estamos mirando eso y enfocamos en eso un poco. Entonces lo que vamos a hacer en ese mensaje es ver lo que la Biblia dice acerca de los enebros. Los enebros. Y también hablar un poco de la cosa propia científicamente o botánicamente, mejor dicho, ¿cierto? Okay. Entonces vamos a comenzar con las referencias bíblicas acerca de este enebro o enebros para que podemos dar cuenta que está conectado espiritualmente a esta planta, a este árbol. Vamos a Salmo 120. Salmo 120. Salmo 120 y versículo 1. Canción de las gradas dice ahí. Versículo 1. A Jehová llamé estando en angustia, y él me respondió. Y vimos a Elías llamando a Dios en su angustia, esperando esa respuesta, ¿cierto? Versículo 2. Jehová, escapa mi alma del labio mentiroso y de lengua engañosa, como Jezabel. 3. ¿Qué te dará a ti? ¿O qué te añadirá la lengua engañosa? Es como saetas del valiente, agudas con brasas de ¿qué? Enebros. Y nota que los enebros están conectados con
una lengua falsa y engañosa y mentirosa, hablando cosas contra el santo de Dios. Y por eso el santo, preocupado por eso, está llamando a Jehová pidiendo ayuda. Eso fue lo que pasó con Elías. Elías se perdió en el mensaje de este mundo, en el mensaje del enemigo. Y estaba debajo de un enebro clamando a Jehová acerca de ese asunto, ¿cierto? ¿Usted tenía problemas en su vida? Y si estaba debajo de recibiendo esa lengua mentirosa del enemigo, eso es como siendo debajo de un enebro. Como las saetas de él está afectándote. ¿Sí, ve? 5. Ay de mí que peregrino en Mesec. Y cristiano, peregrinas aquí en la tierra. No eres de este lugar, eres un embajador para Cristo espiritualmente. Tienes su ciudadanía en el cielo. ¿Usted sabe eso? ¿Sí, ve? Tanto como este salmista. 5. Ay de mí que peregrino en Mesec, habito con las tiendas de Cedar. Eso es interesante. 6. Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico. Y cuando hablo, ellos guerrean. Y la verdad es que Elías estaba básicamente siguiendo la palabra de Jehová, la palabra de su Dios, y él actuó acerca de eso. Y todo lo que él había dicho era según el guía del Espíritu Santo. Y por eso enemigos tanto como Jezabel estaba dispuesto de mandarle un mensaje así, pero tristemente, después de recibiendo tantas victorias de Dios, él se olvidó de Dios en ese momento porque él estaba debajo de ese enebro. Lo que él había leído o lo que él había escuchado de ese mensajero y de ese mensaje hizo tanto daño a su alma que estaba ahí debajo de eso, ¿sí? Okay. Y sabes, cristiano, si estás ahí predicando el evangelio de paz en este mundo impío, a los que son parte de este mundo, ellos van a mirarte como un enemigo y decir cosas contra ti. Y eso puede desanimarte. Y eso puede ponerte en problemas, ¿sí ve? Okay. Dice ahí en Salmo 120 y versículo 4, es como saetas de valiente agudas con brasas de enebros. Eso es como si fuera que las ascuas de fuego están amontando acerca de ti. Porque usted dio el evangelio de paz y estaba poniendo ascas de fuego encima de su cabeza que son verdaderas. Entonces sientes ese mismo ataque, pero realmente no tiene el afecto eterno como sus palabras. Pero en el momento cristiano, cuando estás sufriendo y estás padeciendo para Dios, si ves, estás desanimado, puede ser que no puedes ver más allá y enfoques en el presente, tanto como Elías. Y por eso corres a ese enebro y pones debajo de ahí, reflejando en la situación en que estás metido en ese momento. Y sí, buscando a Dios, pero en su oración a Él estás diciendo la verdad lo que sientes, tanto como Elías. Yo quiero morir. No puedo, no soy como los restos, como Él había dicho. Okay. Y sabes que Elías no es el único. Okay. Hay otros ejemplos de personas que estaban sufriendo en parte por su interacción, para decirlo así, con enebros, interesantemente. Vamos a Job 30 para ver uno. Job 30. Job 30 y versículo 1 dice, esto es Job hablando, y Job está diciendo, mas ahora los más mozos de días que yo, hablando de los amigos que están ahí, los amigos, okay, se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara, no desdeñara, de ponerlos con los perros de mi ganado. Porque para qué había yo menester la fuerza de sus manos en los cuales pereció el tiempo, por causa de la pobreza y de la hambre solos, que huían la soledad, lugar tenebroso, asolado y desierto. ¿No nota eso?
Le metieron en un lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los árboles y raíces de enebros para calentarse. Y esos mozos hablando contra Job usaba raíces de enebros, usaba árboles para calentarse y preparar a ellos mismos para reír y hablar cosas contra el hombre de Dios que era Job. Sí, Job estaba sufriendo, pero en lugar de ayudar a Job, ellos agregaron más y más sufrimiento y padecimiento a él con las palabras que estaban diciendo. Y si quieres saber más de eso, lee Job. Básicamente le acusaron de ser un pecador que no estaba haciendo lo correcto, que todo lo que pasó con él cuando él perdió todas sus riquezas y perdió su familia y perdió su salud, que todo eso era porque era un pecador y lo merecía. Eso no era cierto. ¿Por qué los justos se padecen aquí en la tierra? Bueno, no hay justo ni un solo uno, eso es la verdad, sí. Pero si vives para Dios, Dios no garantiza que no vas a sufrir. Él garantiza que Él va a estar contigo cuando sufres, y eso es la diferencia. Porque había una persona con P mayúscula que estaba aquí y nunca pecó, y Él sufrió más que todos. El gran Job, si quiere decirlo así. ¿Quién es Él? Pero Job iba hablando de sus enemigos, y ellos estaban recibiendo de enebros. ¿Sí ves? Tenía a Job en como dice ahí, escarnio. Estaba riendo de él, estaba burlando de él. ¿Sí ves? Eso puede pasar. Jezabel burlando de Elías, diciendo que él va a poner a él mismo en la misma situación que los profetas de Baal que murieron debajo de su cuchillo. Tú podías con ellos, pero no conmigo, dice Jezabel. Yo soy la sacerdotista o algo así de esos Baales. Soy diferente. Y eso afectó a Elías. Nota también la conexión entre enebros y cosas tenebrosas. ¿Ves la palabra enebro en tenebroso? Míralo. En Job 30 y versículo 3, míralo. Porque los enebros están conectados espiritualmente a la oscuridad, a tinieblas, al diablo actuando por medio de personas, en este caso de los amigos de Job, en el caso de Elías, Jezabel. ¿Sí, ve? Si quiere otro versículo para sus estudios, Job 10 y versículo 22 muestra claramente que siendo tenebroso es conectado a oscuridad y tinieblas. Entonces cuando Elías está debajo de ese enebro, está debajo de sombra, ¿no? Y debajo de esa sombra él está reflejando su situación pensando que no tiene chance, que todo se acabó para él. ¿Usted sintió así antes? Okay. Y como vimos con Elías, él tenía temor de Jezabel matándole. En versículo 4 de Primera de Reyes. Okay. Entonces ya sabemos lo que significa enebro en las escrituras. Pero vamos a hablar un poco de la planta, porque puede ser que por eso podemos aprender un poco del por qué personas quieren usar su lengua en una manera tan falsa y engañosa contra los hombres y mujeres de Dios. Porque ellos buscan el enebro. ¿Cierto? Es una buena pregunta. Bueno, estos son enebros diferentes. Okay. Y si no sabía, el enebro es utilizado mucho para cocinar cosas, especialmente esa raíz, hermanos. Okay. Pero ¿qué más que todo? Para el sabor de ginebra. ¿Sabes qué es ginebra? Ginebra es un licor. Entonces es utilizado para básicamente hacer alcohol. ¿Sí, ve? Okay. Si fuiste al número 6, vas a ver la conexión entre licor y vino, y que no es algo bueno. Okay. Que vino que no es
como vino nuevo de David, si no es eso, es algo que estaba ahí fermentando y es otro asunto completamente. Okay. Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Entonces, la planta es utilizado para hacer un licor, que es algo malo para beber. Y sabes, cuando bebes, ese líquido está ahí en contacto con su lengua y te afectará porque lo que estás tragando, lo que entra ahí, afecta su corazón. Proverbios 31. Y versículo 4 dice, que eso es el rey Salomón, usando su apodo de su mamá, que es Lemuel, y hablando de las palabras de su madre. Se vea que Bersebe, ella tenía sabiduría. Y ella dice, versículo 4, tanto como nosotros, cristianos, pues somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios aquí en la tierra, Revelación 1, ¿cierto? Ella está hablando a nosotros y la Biblia dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Ah, la cerveza también. Sí, no puedes escapar. Cristiano hispanoparlante. 5. Porque no beban y olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Y es por eso que no debes involucrarse con vino y licor y cerveza y cosas así, porque vas a olvidar el juicio que Dios te dio inmediatamente. ¿Sí ves? Parece que Elías, cuando él estaba debajo de ese enebro, estaba básicamente bebiendo las palabras que recibió de Jezabel y olvidando las promesas de Dios. Ya había pervertido eso tanto que él buscó su muerte. Eso puede pasar. Okay. Entonces su juicio se ha afectado. Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 1. El vino hace burlador, como Jezabel. Ella es una burladora por eso. Los amigos de Job estaban consumiendo cosas malas espiritualmente y por eso estaban burlando y riéndose del hombre de Dios y juzgándole incorrectamente. ¿Sí ve? 1. La cerveza, alborotador, donde te hace pelear. Jezabel buscando pelea. ¿Sí ve? Y cualquiera que en él errare no será sabio. Entonces podemos saber que ese licor, ese vino, esa cerveza te afectará. Los enebros van a afectarte y no hacerte sabio, según Dios. Okay. Proverbios 23. Proverbios 23. Y versículo 29 dice, no digas, ¿cómo me hizo? Oh, yo estoy en 24. Proverbios 23 y versículo 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los cardenales de los ojos? Buena pregunta. Parece que quién va a sufrir, que tiene ayes y quejas y heridas y cardenales de los ojos y todo eso. Se pone rojo ahí, es lo que está diciendo. Bueno, la Biblia dice 30, para los que se detienen junto al vino, para los que van buscando la mistura. No es cualquier vino, es un vino que tiene mistura, que tiene otra cosa diferente que solamente el jugo de uva. ¿Sí ve? Y nota, para hacer ginebra tienes que utilizar raíz de enebro y mezclarlo con otra cosa, que es un líquido hecho de arroz, si me acuerdo bien, para hacer ginebra. Y esa mistura hace algo que es malo. ¿Sí ve? Porque es ese
Raíz de enebro, esa esencia que está ahí fermentando. 31. No mires al vino como es bermejo, como resplandezca su color en el vaso, como se entra suavemente. A su fin morderá como serpiente. ¿Quién es la serpiente? Te muerde, va a hacerte daño. ¿Eh? Y como basilisco dará dolor. ¿Y sabes lo que pasa hoy en día? Ves muchos cristianos ahí bebiendo y tragando todo eso, disfrutándose y no sabiendo que están recibiendo enebros. Y por eso cuando están en momentos de tinieblas y oscuridad en su vida, no saben cómo escapar, porque tragaron todo eso de ese enebro y por eso están en confusión. No pueden juzgar lo que está pasando con ellos, ni lo que está pasando con otros en su alrededor. Se pierden en sí mismos, tanto como Elías. Y por eso hacen juicios tanto como Elías, deseo morir. ¿Cómo así? Ya tenía una victoria tan grande Elías. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, cuando estás en la oscuridad todo es posible. ¿Sí, verdad? Entonces parece que los enebros con cocinando no son algo tan bueno. ¿Okay? Puede ser que por eso sigues creyendo las palabras falsas, la lengua falsa que existe por ahí, que va a hacerte no creer en Jesús, ni siquiera creer en su Biblia. Pensar que no puedes tener toda habla de Dios que es perfecta y pura en sus manos hoy en día en español, por ejemplo. Siguiendo los eruditos que estaban ahí bebiendo ahí su ginebra, por los enebros ahí. Y ellos dicen, oh, por mi filosofía y también por mi doctorado y todo eso, tú puedes creer que yo sé que esto no es la palabra, pero no puedo decirte dónde está. Entonces digo lo griego y no sé cuál griego, porque hay muchas versiones en griego y ellos no responden a nada. Porque sabes que no hablan con autoridad, hablan como los escribas, no hablan como Jesús, hablan como Jezabel. Bueno, ya va a bajar el púlpito. Siguiendo, hablando de la planta, nota que hay rangos de tamaño con esta planta. Hay los que son bonsai, los enanitos, como ese enebro de China, ese ahí. Y los grandotes, como este enebro del oeste o este enebro de Siraico, que son súper altos, hasta 40 metros. Hay diferentes tipos. ¿Sí ve? La lengua falsa puede ser tan directo como Jezabel. Ella obviamente era una pagana basura que vaya al infierno si no recibe a Cristo, ¿cierto? Obviamente ella sigue cosas malas. Y también había unos pequeñitos como los amigos de Job, que estaban con él en su vida cuando todo estaba bien, que usaron el nombre de Dios y usaron el nombre de Jesús, pero realmente adentro había consumido un poco de ese enebro y por eso estaba tratando de hacer la vida de Job una vida tenebrosa por sus palabras. Tú sabes que el diablo es la bestia más astuta que hay en el campo, ¿cierto? Él puede atacarte directamente con algo directo y también él puede atacarte al lado por medio de las personas más cerca de usted. Ten cuidado. Porque él solamente quiere meterte debajo de ese enebro, tanto como Elías. Eso es lo que él quiere. ¿Okay? Y también esa planta también es utilizado para edificar cosas. Porque es madera, ¿no? ¿Okay? Y cuando es utilizado así, usualmente se llama cedro rojo. Pero es un enebro, no es cedro. Para los que saben un poco de Biblia, sabes que cedro es utilizado mucho para hacer las cosas de Dios. Pero ¿tú crees que Dios está bien si usas enebros en lugar de cedro? Oh, se llama cedro rojo. ¿Y qué? No es cedro. Parece similar, pero ¿sabes qué? Las falsedades mejores son los que tienen mucha verdad y parecen muy similar a la verdad, pero no son. Eso es lo que decepciona y engaña a toda la gente, ¿sí ve?
Y hoy en día hay muchas personas con sus suaves palabras y buenas razones están ahí convenciendo a los sencillos de las creencias falsas que ellos creen, utilizando mucho de la Biblia. Son tanto como su padre espiritual, cuando él estaba ahí tratando de tentar al Hijo de Dios, y él había dicho, si eres el Hijo de Dios, sáltate de este templo. ¿Por qué? Oh, porque la Biblia dice, y él cita el versículo incorrectamente, pero cita la mayoría de las palabras. Todo bien, ¿cierto? Tiene casi todas las palabras, eso está bien. No, no está bien. Fue por eso que él podía engañar a muchos, pero no al Señor. El Señor citó la Biblia correctamente en contra de él. ¿Ok? Está escrito, no tentáis a su Dios. Hablando de él, él es Dios. ¿Sí, ve? Entonces tenemos que reconocer la verdad que hoy en día hay tantos edificios filosóficos y religiosos que existen en ese momento que tienen sus suaves palabras y buenas razones y son edificados por enebros, por ese cerro rojo, que realmente son falsos, pero parecen como la cosa real y por eso engañan a tantos sencillos. Estamos en 2022, tenemos más que 2000 años de historia de engaño, edificado encima de más engaño. Y cuando se pone en historia, y eso lo que es pasado, muchos piensan que es la verdad en el asunto como absoluto, en lugar de solamente que es la verdad que alguien escribió mentira, no lo miran así. No, esto es como interpretas la Biblia, por ejemplo. Y por eso caen debajo de un enebro espiritualmente. Y no pueden entender por qué tienen tinieblas y oscuridad y son tenebrosos acerca de su muerte, porque no tienen confianza en lo que pasará si su corazón deja de latir y todo eso, es porque no tienen a Dios, tienen otra cosa, tienen un Baal y no reconocen que están debajo de la sombra de enebro. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, hermanos. Porque la Biblia dice que por tanto tú, hablando de Jehová, alumbrarás mi candela. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dios no va a dejarte así. Él va a intentar contigo. ¿Y sabes qué? Había hecho eso con Elías. Vamos a Primera de Reyes 19 otra vez. Primera de Reyes 19. Vamos a ver que sí, puede ser que estás debajo de ese enebro, pero Dios va a tratar de alcanzarte. Él va a llegar hasta ahí. No puedes esconder de Él. Él puede ver todo lo que está pasando en las tinieblas, especialmente debajo de los enebros. Y Él quiere alcanzarte y sacarte de eso y darte la luz del mundo, para que puedas salir de esa sombra de muerte. ¿Estás entendiendo? Primera de Reyes 19 y versículo 5 dice. Y echándose debajo de un enebro, se durmió. Y la Biblia habla del sueño como la muerte, es tipología de eso. Claro, está debajo de sombra, entonces se duerme. Cristiano, si estás debajo de un enebro, vas a dormir espiritualmente. Y Dios va a decirte, levántate, levántate. ¿Cierto? Vamos a ver Dios haciendo esto aquí. 5. Y aquí, luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate, come. Levántate, deja de dormir. Y Dios ahí, hey, hey, ¿sabe dónde estás? ¿Sí, ve? Nota que él dijo, come también. 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y nota que Dios había dado por este ángel una torta, que era cocida, como pan, y agua. ¿Sí ve? Pan y agua. Okay.
Puede ser que Elías había creyó la lengua falsa de Jezabel y por eso se durmió debajo de ese enebro. Pero Dios dio a él una provisión para ayudarle a salir de esa situación. ¿Y él dio a qué? Pan y agua. ¿Qué pan? Ese pan sin levadura que es la palabra de Dios. ¿Qué agua? Es la agua limpia de la palabra, para darle aumento y fuerza para levantarse y limpiar su mente de la basura de esas mentiras para ver la verdad acerca de su situación. Pero nota que después de comiendo eso, Elías volvió a dormir. Porque sabes que, cristiano, puede ser que la primera vez que Dios te alcanza con la palabra, no vas a recibirlo completamente. Puede ser un poco, pero sigues ahí en confusión y no puedes ver más allá del enebro, más allá de la oscuridad. ¿Sí, ve? Pero Dios, Él no había terminado. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, que siempre dos veces. No es el primer nacimiento, es el segundo nacimiento. No es la primera creación, es la segunda creación, ¿cierto? No es este mundo impío el primer mundo, es el mundo que ha de venir. ¿Sí ve? Siempre es dos. ¿Por qué? ¿No? Si eres creyente, ya sabes, ¿cierto? Gloria a Dios. Versículo 8, o 7, perdón. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. Y nota que esta vez se le agregó más palabra de Dios. Es como si fuera que el ángel sabía que con esta segunda comida va a estar preparado para seguir en su camino sobrenatural que él tenía con Dios. Y sabes que, cristiano, Dios va a darte todo lo que necesitas, toda la comida y bebida que necesitas para asegurar que usted puede seguir en su camino espiritual y sobrenatural con Dios aquí en este mundo impío, en esta tierra. Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural, si no sabía. Pensamos en sobrenaturaleza como algo de Superman y toda esa basura. No, es ficción. ¿Okay? La vida sobrenatural es tener un corazón que realmente no es egoísta, que piensa en Dios y otros más que usted mismo, el mismo corazón que tenía el Señor Jesucristo. Eso es sobrenatural. ¿Sí ve? Y Dios quería preparar a Elías para eso. 8. Y levantóse, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días, ¿what? Y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. Y cuando Dios te alimenta, tú puedes hacer cosas que no son normales, incluyendo siguiendo con solamente esa comida y bebida con fuerza, hasta llegar al monte de Dios. Monte de Horeb es el monte de Sinaí, si no sabía. Okay. Y Dios va a ayudarte, cristiano, para caminar con Él, para que puedas llegar a sus cimas del monte en su camino con Él, hablando con otro acerca del Señor y también ayudando a otro hermano a crecer en la fe. Esos son esos momentos grandes ahí. Gloria a Dios. Okay. ¿Sabes qué? Con Job fue algo similar, porque en el fin del libro él tenía su momento con Dios ahí en el monte. Y ya vamos a ver que Elías tenía su momento en el monte. Okay. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, celando he sedado por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han pasado a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. La cosa ahí es que un poco de lo que Dios había dicho es cierto. Sí, la mayoría de los hijos de Israel no estaban siguiendo a Dios.
Y sí, profetas habían asesinado por ellos, eso sí estaba pasando. Pero él piensa porque sigue ahí con los sentimientos de la sombra de enero, pensando que él es el único ahí en Israel completamente que sigue a Dios. Y por eso él está escondiendo. No tiene perspectiva completa. Pero a lo menos Dios le dio la provisión necesaria para llevarle este momento en el monte, para que él podía tener un encuentro con Dios y Dios podía aclarar la situación con él para decirle que no, déjame darte más verdad, déjame levantarte de ese chipitín de sueño, ese efecto de la ginebra de enebro, déjame ayudarte y hacerte sobrio, por fin. Okay. Vamos a ver eso. 11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí. Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Entonces Jehová decide mostrar algo a Elías para levantarle, perdón. Y Jehová se mueve y hace todo ese afecto, esta cosa grandiosa. Puede ser que usted viendo eso y decir, wow, que mira el poder de Dios, pero Jehová no estaba ahí. Buscando milagros y experiencias no es la cosa correcta para buscar y encontrar a Dios. ¿Sí ve? Elías estaba ahí enfocando en lo que él había visto con las cosas grandes de personas atacando profetas y todo eso, y olvidó la cosa más importante con su conversación con Dios. Siguiendo. Y tras el viento un temblor, mas Jehová no estaba en el temblor tampoco, ni en el terremoto. 12. Y tras el temblor un fuego. Oh, Dios está quemando todo. Elías había sido ese milagro con el fuego que cayó desde el cielo para quemar su sacrificio en lugar de los profetas de Baal. ¿Cierto? Dios tratando de aclarar, hacer a Elías recordar lo que pasó y la verdad acerca de todas esas cosas grandes. Porque dice, mas Jehová no estaba en el fuego. Todas esas cosas son buenas, son evidencias, pero no realmente resultan en fe. Los milagros no resultan en fe, hermanos. ¿Qué necesitas? 12. Y tras el fuego, un silbo quieto y dedicado. Y Dios habló. Él está en su palabra. Y puede ser un silbo quieto que solamente usted escucha en su corazón, no físicamente, pero en su alma y espíritu. Y eso es como Dios te habla por medio del Espíritu Santo. Y Él te levanta por eso. Y Él te muestra la verdad para que puedas salir de ese enebro. Y el afecto de ese ginebra, ese licor, esa basura que escuchaba de los enemigos de Dios y sus mentiras. Si ve, cuando Dios llegó para hablar con Job, sí, Él llegó en ese viento, eso es cierto, pero Él comenzó hablando, porque Job había pedido un juicio con Dios, y Él, ok, tú quieres un juicio conmigo, voy a hablar contigo. Y fue por Dios hablando que Job reconoció su situación, la verdad lo que estaba pasando, y que él debería ponerse en rodilla y seguir a Jehová. ¿Qué hace Jehová con Elías? Versículo 18. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000. No eres solo, Elías, hay 7,000 ahí. Todos rodillas que no se encorvaron a Baal. Y todas las bocas que no le besaron. Ellos no recibieron los enebros del enemigo. Hay más que ustedes días. Yo sigo trabajando. No piensa así. Busca a mí. Escucha al silbo. Recibe la verdad. Y eso te ayudará a salir de ese enebro y regresar con la luz y poder de mi Hijo en su vida. Job, después de recibiendo las palabras de Dios, fue restaurado doble todo lo que tenía.
Yo en mis creencias creo que él regresó con un cuerpo joven y por eso pudo vivir 2 veces más que él vivió. 140 años más, yo creo que dice la Biblia. ¿Sí ve? Porque él decidió seguir a su Dios y reconoció que sí, él había hecho bueno, pero él no es como Dios. Y debe confiar en él si hay algo bueno o malo pasando en su vida. Elías, confía en mí. Sé que hay algo malo pasando, pero estoy contigo. Te busqué debajo de ese enebro y quería sacarte con mi pan y con mi agua y con mi silbo quieto. Escucha y recibe mi palabra y deja que mi espíritu te da poder para regresar en la guerra. No quedes ahí desanimado. Escúchame y recibe el ánimo que quiero darte. Recibe la exhortación, dice Dios. Y sabes que cristiano es lo mismo contigo. Porque en nuestras vidas vamos a llegar a momentos que somos ahí deprimidos y desanimados por los enebros del enemigo y lo que está pasando en nuestras vidas. Y Dios quiere alcanzarlos. Él lo prometa. Él va a buscarnos por medio de su palabra y por medio de su espíritu dando a nosotros pan y agua. Él mismo tratando contigo uno a uno. No por un ángel como Elías, Dios directamente contigo. Y mi pregunta es, ¿vas a recibir ese silbo quieto? ¿Vas a reconocer la gracia de Dios y alcanzarte debajo de ese enebro y la verdad de Dios para ayudarte a recibir la luz, para salir de esa sombra de muerte? Porque la Biblia muestra que Job en su situación de sufrimiento y Elías con su mismo momento de padecimiento, los dos podían sobrepasar eso por Dios siendo fiel con ellos. Y Dios promete lo mismo contigo, cristiano. ¿Vas a reconocerlo? ¿O vas a seguir bebiendo de ese enebro y buscando frío debajo de eso? Te ruego, cristiano, busca a Dios y deja que Él trabaje contigo cuando estás debajo de la sombra de enebros. La Biblia dice, yo tengo un versículo aquí, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. ¿Vas a confiar en esa promesa? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando todo esto acerca de los enebros. Y ayuda a nosotros, Señor, reconocer que sí, podemos estar en temor por el enemigo, pero que usted va a actuar para ayudarnos y solamente tenemos que responder y buscar a ti cuando usted habla. Entonces ayuda a nosotros tener la capacidad de buscarte cuando estamos debajo de tinieblas. Y también responder a su palabra que es dado por su Espíritu en esos momentos para que usted pueda ponernos en pie y darnos la fuerza y la energía para seguir adelante en este camino cristiano. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Bueno, hermanos, los vemos mañana.